Nuevamente, cifras alarmantes en la pandemia en México. La Secretaría de Salud reporta 829 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas, cifra que representa la muerte de un mexicano cada 2 minutos. En contagios, el muestreo oficial registra 43.099 contagios, pero esta cifra es muy inferior, le decía yo, a la realidad por las pocas pruebas que se realizan en el país. Estamos en este momento estacionados desde hace ya prácticamente 2 semanas sobre los 40,000 contagios diarios, 40,000, y no sabemos evidentemente si esto es una realidad dada la falta de pruebas. La que se mantiene alta es la cifra de casos sospechosos con 640,914 y así se espera que la cifra de contagios continúe sin un descenso significativo. Luego de que se alcanzó casi 1 millón de contagios en el primer mes de este año, la Secretaría de Salud Federal considera que la cuarta ola de la pandemia de COVID-19 ha llegado a su punto máximo y ya está descendiendo. El subsecretario de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se redujeron en 31% los casos estimados en la quinta semana del año, lo cual es consistente con otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, de las incapacidades temporales y del porcentaje de positividad. Llegamos al punto ACME y hemos pasado al punto máximo de esta cuarta ola de COVID-19 en México, dominada por la variante Omicron, y ya nos encontramos en la fase de descenso. Lo esperable es que esta fase de descenso se mantenga en las siguientes semanas, posiblemente a una velocidad semejante al ascenso, en la medida en que también la variante Omicron da periodos de enfermedad más breves. Pero bueno, siempre hay otros datos y nos da un enorme gusto recibir en este enlace a la doctora Lauriane Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de nuestra máxima casa de estudios. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto como siempre. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Dime una cosa, ¿ya pasamos el pico máximo de la llamada cuarta ola? No, de ninguna manera. No hay forma de saber si eso es cierto o no. El doctor López-Gatell últimamente miente, parece que miente igual que respira, ¿no? Lo que dijo esta mañana en la conferencia de prensa es demostrablemente falso. La positividad, dijo que, entre otras cosas, iba disminuyendo la positividad. La positividad de las últimas 4 semanas en nuestro país hoy rompió un récord histórico. Estamos casi en el 60% de positividad, lo cual es, más allá de alarmante, es increíblemente vergonzoso. Somos el país en el mundo con la más alta positividad, ¿no? Pero el detalle es lo siguiente: ¿de qué nos habla esta alta positividad? Creo que esto es lo importante que la gente necesita entender. Lo que el gobierno está haciendo ahora es manipular el número de casos a través de ya no rebasar un cierto límite de pruebas. Para detectar casos, pues hay que hacer pruebas, esa es la forma como se diagnostican. Entonces, el gobierno tiene topadas las pruebas más o menos en alrededor de 75,000, más o menos, ¿no? Hoy, de hecho, estuvimos abajo de eso, porque hoy fueron 61,382, ¿no? O sea, se están quedando abajo. Sin embargo, los casos realmente no bajan, están estancados, como bien lo dijiste hace rato, están estancados en un, vamos a decir, entre 40 a 45,000 más o menos por día, ¿no? Entonces, lo que pasa cuando bajan y bajan más las pruebas, pero la realidad es que en la comunidad los contagios siguen aumentando, pues esto se detecta con el aumento de positividad, y eso es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Entonces dice, pero aquí, bueno, francamente, tendría uno que preguntar, ¿por qué mentir de esta manera, no? ¿Por qué seguir minimizando? Sería mucho más adecuado que se dijera a la población, a los mexicanos, se les dijera exactamente cuál es el riesgo que se tiene, en qué momentos, que se confiara en la voz de las autoridades, en lugar de esta voz que miente, que surte discursos demagógicos, que huecos, completamente huecos,
y que se ha pasado 2 años de pandemia diciéndole a los mexicanos que todo está bajo control, que la situación va muy bien, mientras sumamos centenas de miles de muertos. Es decir, la estimación al día de hoy es que en México han muerto 681,000 personas a consecuencia de la pandemia. De ellas, 473,735 son muertes por COVID-19. El gobierno registra solo de estas 306,920. Quiere decir que tienen un subregistro por COVID que rebasa las 166,000 muertes y un subregistro por diferentes causas que también tienen que ver con la pandemia de más de 200,000 muertes. Entonces, mientras dicen que todo va bien y que no es grave y que todo está muy bien controlado, pues aquí lo único que pasa es que se siguen sumando los muertos, ¿no? Así es. Entonces, vendría mejor que nuestras autoridades nos hablaran con la verdad para que la gente supiera que se tiene un riesgo y que hay que tomar las medidas necesarias para contrarrestar y estar preparados para afrontar ese riesgo. Sí, no con medias verdades. ¿Y por qué lo digo, Laurian? Han señalado muy oportunamente que esta variante, la Omicron, es muy contagiosa, aunque han dicho que no necesariamente riesgosa. Y en este entorno me llamó hoy mucho la atención una información que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud de que en 10 semanas de valga el término, de la aparición de Omicron, en 10 semanas hay un conteo de 90 millones de contagios en todo el mundo. Es escandalosa la cifra, pero más escandaloso que es el hecho de que son más que en todo 2020, cuando la pandemia estaba, o creíamos que era el momento más álgido de esta pandemia. Así es. Y datos que la gente que empuja esas teorías irresponsables, la gente que ha estado empujando estas teorías realmente tan contraproducentes, tan nocivas como Omicron no es más grave, Omicron vino a ayudarnos porque va a generar inmunidad en la comunidad, pues es gente que no tiene idea de la evidencia que hay en la ciencia, ¿no? Ahorita sabemos que hay muchísimas reinfecciones y reinfecciones incluso de gente que ya se infectó con Omicron y se reinfecta. Es decir, la inmunidad que está dejando esta variante no es duradera. Y la gente, y tenemos hoy el índice más alto de reinfecciones que hemos tenido durante toda la pandemia. Ahora, también hay cosas que estas personas no dicen, ¿no? Entre otros, el doctor López-Gatell, el presidente de la República, que se han pasado diciendo que esto es un covidcito, ¿no? La secretaria de Salud, ¿no?, de la Ciudad de México, tuvo la puntada de decir que la ola Omicron es simplemente una llamarada de petate, ¿no? Sí. Que va a subir y va a bajar muy rápidamente sin dejar muertes. Pero se les omiten decir que, por ejemplo, hoy en el mundo las defunciones por COVID-19 están rebasando ya las defunciones que se tuvieron de la ola previa, es decir, lo que fue nuestra tercera ola. Ahorita las defunciones rebasan ya 11,000 por día, que es ya más de lo que se tuvo en el pico máximo de la ola previa. Se les olvida mencionar que, por ejemplo, Canadá nunca durante toda la pandemia había registrado más muertes diarias como las que registra hoy, que en esa misma situación está Israel, que Estados Unidos sigue aumentando en defunciones, y muchos países están por el estilo, Dinamarca, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es un covidcito, la gente se está muriendo de esto, igual que de COVID, como lo hemos conocido antes, y sería realmente tan indispensable que se le hablara con la verdad a la gente para que la gente supiera que necesita protegerse contra el contagio y que la situación sí es delicada, que necesitan cuidarse. Hoy, por ejemplo, hay un dato que es realmente pues devastador, ¿no? Nunca durante los 2 años de pandemia se habían tenido tantos casos de hospitalizaciones en menores de edad. Es decir, si separamos a los menores de edad en menores de 6 años, de 6 a 11, de 12 a 17, los 3 grupos hoy rebasan
rebasan su pico más alto de hospitalizaciones diarias, que fue durante la tercera ola. Hoy rebasan a casi el doble de lo que se había visto en términos de hospitalizaciones en la tercera ola, que fue el pico más alto. Entonces, cuando dicen las autoridades no pasa nada, el regreso a las escuelas durante esta ola tan terrible que hemos tenido de Omicron no ha hecho diferencia, pero las estadísticas que ellos mismos generan contradicen lo que dicen en discurso, y esto realmente, pues sí, es muy, muy lamentable. Caray, pues todo un tema, ya estaremos platicando. Hay otro tema que me gustaría más adelante, si me lo permites, doctora, platicar el tema de las vacunas y el miedo que hay externado ya de muchos que ya están pensando si se aplican el refuerzo con Sputnik V, que antes los refuerzos eran con AstraZeneca, y la verdad es que fue muy bien recibida por la mayoría de la gente, pero Sputnik V le tienen miedo. ¿Es factible tenerle miedo? Muy brevemente, doctora. Bueno, es muy complicado contestar esa pregunta. Necesitamos todos tener la tercera dosis de vacuna. Sin duda. Si tienen oportunidad de ponerse, aunque sea el Sputnik, pues hay que ponérsela. Mientras aquí o de alguna manera ocurre un milagro y se pueden tener vacunas de mejor calidad. Sin duda, las vacunas de CanSino y de Sputnik nunca debieron haber sido adquiridas por nuestro gobierno y no debieron haber sido aplicadas a millones de personas. Pero una situación es que esa es la opción que se tiene, y es más seguro recibir esa vacuna que quedarse sin la tercera dosis y exponerse a tener un COVID grave o a morir de COVID durante esta ola. Entonces, la recomendación es sí, vacúnese. ¿No es la mejor opción? Pues no lo es, pero es la opción que tenemos y por lo pronto hay que vacunarse. Por supuesto. Doctora, como siempre, agradecido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Lorian Jiménez Fabi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Vámonos ahora a Economía y Finanzas.